Carlos González, estamos en ampliación de noticias. Antes de ir a la pausa, hemos escuchado graves denuncias formuladas por José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, quien ha revelado que el sobrino del presidente Pedro Castillo, nos referimos a Ruth Belaulitas Paredes, habría con anuencia del mismo mandatario, ¿no?, acudido a pedir en un primer momento 100.000 soles y luego 500.000 dólares a la Dirección de Inteligencia, ¿no? También denuncias sobre complots para permitir la fuga de Fray Vázquez y el ex ministro Silva, en lo cual estarían involucrados exministros como el señor Carrasco, el señor Senmache y el actual ministro Chero. Hoy estamos en comunicación con el exministro Mariano González para conocer qué corresponde hacer tras estas denuncias. Señor Mariano González, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Omar. Realmente lamentable todo lo que está sucediendo, pero hace 3 meses y medio cuando fui retirado del cargo, lo dije con toda claridad y lo repito hoy, no tengo ninguna duda del compromiso de Pedro Castillo con la corrupción. Y asimismo, creo que los hechos que se han venido suscitando en los últimos días, y sobre todo el gravísimo hecho, la declaración de Fernández Latorre, corrobora no solamente lo expresado por mi persona, sino por todo lo dicho por distintos colaboradores eficaces y testigos en las diversas carpetas de investigación que se tiene en la Fiscalía. En otras palabras, esto es o debería ser el fin de Castillo. Los únicos que no están entendiendo, y ojalá a partir de estas nuevas declaraciones de Fernández Latorre entiendan, sean los congresistas. Ahora, sin embargo, estas declaraciones son impactantes en la medida que involucran, señor Mariano González, buenos días ante todo, involucran a una serie de personajes que incluso son ministros actualmente, en el sentido de cuando el señor Fernández Latorre se refiere a la fuga de Juan Silva y del sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, no solo estaba involucrado, entendemos, el presidente, sino ministros de Estado, como el exministro del Interior Carrasco Millones, el exministro Dimitri Senmache, el actual secretario general de Palacio de Gobierno Julio Palomino y, si no escuché mal, incluso el actual ministro de Justicia Félix Chero. Así es, y esto lo que debería demandar para facilitar las cosas es que por lo menos por el honor y por sus propias personas y familias, los actuales ministros de Estado deberían renunciar y dejar solo a Castillo, porque realmente eso no puede continuar. O sea, lo correcto debería ser, por decencia política, que todos los ministros que no tienen nada que ver directamente en estos hechos den un paso al costado. Pero ahora, si bien es cierto, los hechos denunciados por Fernández Latorre no son parte de la carpeta digamos, que tiene el Congreso para ver el tema de la vacancia, pero son hechos nuevos y que por lo menos deberían servir para aquellos que están en duda, que estaban aún pensando cómo votar, terminen por decidirse. Y hago un llamado democrático a Perú Libre, directamente al señor Vladimir Cerrón, independientemente de las diferencias ideológicas y las diferencias políticas que podamos tener, que piense en este momento en el Perú y oriente de la mejor manera a los congresistas de Perú Libre para que puedan votar favorablemente por la moción de vacancia. Ya la justicia hará su papel. La justicia está haciendo su papel y está haciendo su trabajo a nivel de la Fiscalía, del Poder Judicial. Con todos sus errores, el Poder Judicial está trabajando, la Fiscalía viene trabajando, la prensa, toda la prensa viene trabajando. Ustedes, los diversos medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, han hecho su trabajo. La ciudadanía tiene que medir eso y ver que todos están haciendo su trabajo, y los únicos que tienen que hacer hoy su trabajo y mañana votar son los congresistas. Y por eso es importante que inclusive los que en algún momento apoyaron a Castillo se decidan y voten por el Perú. ¿Amerita esto una intervención inmediata a la Dirección Nacional de Inteligencia, señor Mariano González? Amerita esto inclusive la apertura inmediata de carpetas y procedimientos céleres para que puedan ser intervenidos todos los personajes y todas las personas a las que se ha referido el señor Fernández Latorre. Yo no tengo ninguna duda que él debe tener, como bien lo ha dicho él mismo, algunas pruebas, registros telefónicos, grabaciones, y que entiendo también que por seguridad nacional hay cosas que no se pueden exponer. Pero si nosotros
leemos entre líneas lo que él ha declarado, dice también que por seguridad nacional y por mantener las relaciones con otros estados no puede referirse. ¿Qué nos está diciendo entre líneas? Que Castillo y sus compinches y sus secuaces han venido conversando con otros estados o con por lo menos autoridades de otros estados para ver la posibilidad de fugarse. Por eso es importante que nuestras autoridades jurisdiccionales y el equipo especial actúen a la brevedad, actúen de manera inmediata. Ahora, las declaraciones de José Luis Fernández Latorre corrobora de alguna manera o da sustento a la hipótesis del Ministerio Público que el gobierno, el presidente Pedro Castillo, intentó usar los fondos de la DINI como una caja chica. Pero claro que sí, y lo dijimos, inclusive en vuestros programas, en vuestro set, Omar, Carlos, hemos conversado en reiteradas oportunidades al respecto, e inclusive cuando le pedía encarecidamente a la Comisión de Inteligencia que haga su trabajo, lamentablemente personas a las que yo he respetado y estimado mucho se refirieron de muy mala manera hacia mi persona, porque le decía que los únicos que podían hacer en ese momento el control político y la fiscalización a la DINI era la Comisión de Inteligencia, y no nos equivocamos. Y no lo decíamos por un tema de broncas políticas ni personales, ni tampoco ni siquiera broncas con el señor Fernández Latorre, sino porque era evidente que había un mal uso, o por lo menos el Ejecutivo pretendía hacer un mal uso de estos fondos. Hoy, ahora, señor Mariano González, José Luis Fernández acude a los medios de comunicación para brindar su versión y no directamente a la justicia. ¿Qué lectura podemos obtener a partir de eso? Yo creo que en parte sí, en parte no. ¿Qué sucede? Por un lado, sabemos que la justicia viene haciendo su trabajo. El equipo especial y la Fiscalía de la Nación vienen trabajando rápidamente en estos casos, pero aún así hay dificultades. Hay juzgados que inclusive, lamentablemente, no operan con la misma celeridad. Y ya ha habido algunos problemas que, lamentablemente, pues, procedimientos especiales se detienen justamente por la lentitud en algunos casos en los juzgados. Y yo creo que lo que ha hecho el señor Fernández Latorre es priorizar el interés nacional y ver que por un carril vayan las investigaciones jurisdiccionales y por otro el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú a conocer la verdad sea ejercido a través de los medios de comunicación independientes. Perfecto. Yo creo que es importantísimo que vayan por dos carriles. Por un lado las investigaciones jurisdiccionales, pero por otro lado también que la ciudadanía conozca la verdad. Si es necesario a través de los medios, bienvenido sea. Muchísimas gracias, señor Mariano González, exministro del Interior, exministro de Defensa, 9:34 de la mañana. Vamos a ver, insistimos, las repercusiones de estas declaraciones explosivas y que involucran a más personajes en esta trama, en esta investigación, donde el Ministerio Público ve organizaciones criminales que son dirigidas directamente por el presidente Pedro Castillo. Todas estas declaraciones justamente van en la línea de las hipótesis fiscales. 9:34, vamos rápidamente a escuchar los titulares de la media hora, Carlos, y venimos con más.